Ahí está. Entonces, bueno, entonces rezamos al Espíritu Santo para que nos ilumine, ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces estamos en el capítulo 27 de San Mateo, avanzando ya estamos en el versículo 32, que es cuando crucifican ya a Jesús, ¿verdad? Y, y bueno, en realidad es el camino de la cruz que habíamos comentado en la clase pasada, que si ya la vieron, de todas maneras quiero hacer el enlace con esta, ¿verdad? Que para el cristiano la cruz es un camino de acompañar a Jesús, un camino para acompañar a Jesús o acompañando a Jesús, ¿verdad? Podríamos decir. Y Jesús nos pide que le acompañemos con el dolor que es, como te diría, imposible de evitar, ¿verdad? En la tierra, porque es fruto del pecado original, ¿no? Y entonces ese pecado hizo que tuviéramos que morir, ¿m? Ese pecado original hizo que tuviéramos que sufrir, que hubiera enfermedad, que hubiera dolor. Entonces, Jesucristo lo que hizo es matar el dolor, en el sentido de que en el sentido que le dio un porqué, una razón. Bueno, entonces les leo el versículo 32 del capítulo 27, crucifixión y muerte de Jesucristo. Cuando salían Cuando salían, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le forzaron a que llevara su cruz. Llegaron al lugar llamado Gólgota, esto es lugar del Calvario, y le dieron a beber vino mezclado con hiel. Y una vez probado, no quiso beber. Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echándolos a suerte, y sentándose, le custodiaban allí. Pusieron escrita sobre su cabeza la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas de nuevo, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban a una con los escribas y ancianos y decían: salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, que le salve ahora si le quiere de verdad, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, también le insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Se oscureció toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora nona. Hacia la hora nona, Jesús clamó con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los allí presentes, al oírlo, decían: este llama a Elías. E inmediatamente uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la dio a beber. Los demás decían: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarte. Pero Jesús, dando de nuevo una fuerte voz, entregó el Espíritu. Y al momento el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él,
entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de un gran temor y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, entonces, esta parte es un poco más larga, o sea, leímos un poco más largo porque es todo el proceso en el que mataron a Jesús, crucificaron a Jesús, ¿verdad? Y empieza con esa ayuda que le brinda el cirineo, que se le llama, ¿verdad? Simón el cirineo. Y es como una imagen muy directa para la ayuda que Jesús espera de vos y de mí. ¿Mm? Somos, Jesús quiere que seamos su cirineo, ¿mm? Que le ayudemos a llevar la cruz. Y es impresionante lo que habrá sufrido Jesús, porque no había nadie que le ayude, o sea, todos sus discípulos le abandonaron, nadie de los que, a los que él había curado, ¿m? Nadie estaba, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús está ahí, ¿m? Está ahí sin huir. ¿M? Simón de Cirene, que pasaba por ahí, ¿verdad? Le fuerzan a que lleve la cruz. ¿M? Y ahí podemos pensar un poco, nosotras, nos tienen que forzar cuál es nuestra actitud ante el dolor, ¿m? Ante la cruz. De tenerla como venida de las manos de nuestro Padre Dios, ¿m? Que nos ama inmensamente y va a sacar un bien de eso. Entonces, lo mejor que tenemos es que sabemos los cristianos que Dios saca bien de todo. ¿M? Esa es su omnipotencia, ¿verdad? Que puede sacar bien de lo que nosotros no sabemos de dónde puede sacar un bien, ¿verdad? De cosas que son imposibles de entender cómo llegó ahí el bien. Y el mayor bien que consiguió Simón de Cirene fue su conversión. ¿M? Él se convirtió al cristianismo porque no era cristiano, ¿verdad? Porque el dolor, sintió el dolor con Cristo. No solamente le ayudó a llevar la cruz, sino que sintió ese dolor, ese peso de la cruz, ¿verdad? Entonces, ese dolor le valió la conversión. Y es lo que a nosotros nos suele pasar. El dolor nos acerca a Dios. El dolor nos une a Dios. Si nosotros no nos rebelamos, porque se da ese caso, ¿verdad?, de mucha gente, lastimosamente, que no está cerca de Dios, no tiene buenas intenciones, digamos, de buscar la verdad, y cuando llega el dolor se revela, se revela, le pregunta por qué y se aleja de él, ¿verdad? Y esa es una gran pena que Dios tiene, ¿verdad? Toda la gente, todos los cristianos, todas las personas que están lejos suyo, ¿verdad? Y acordarnos que en la salve rezamos, ¿verdad? Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Estamos en un destierro, en este valle de lágrimas, ¿verdad? Y la verdad que para hacer valle de lágrimas lo pasamos bastante bien, ¿verdad? Entonces no nos podemos quejar tanto tampoco, ¿verdad? No es una cosa así que estamos llorando todo el día, ¿verdad? Pero sí que cuesta, sí que hay que trabajar con el sudor de la frente, sí que hay que esforzarse, sí que hay enfermedades, ¿verdad? Sí que hay dolor, sí que hay muerte, y todo eso es para bien, para los que aman a Dios todo es para bien, porque la muerte para el cristiano, para el que se encuentra con Dios, para los que creemos que nos vamos a encontrar con Dios, es vida. O sea, la muerte es vida. No es acabar algo, sino es empezar algo, que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces,
Esa cobardía de los discípulos que le abandonaron a Jesús en la cruz se vuelve a repetir ahora. Cristianos que no quieren llevar la cruz de Cristo, que se niegan a llevar la cruz de Cristo, que no les interesa, que a nadie le gusta, ¿verdad? Porque la cruz siempre es es algo que duele, que cuesta, que no gusta, ¿verdad? Entonces, solamente el amor a Dios es el que puede hacer que aceptemos esa cruz, ¿verdad? Y acá recordamos lo que habíamos dicho en la clase pasada, que podemos ser, ¿verdad?, corredentores con Cristo. Cristo es el único redentor, es Dios todopoderoso, ¿verdad? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no es quiso querer, porque nos unió a la redención. Él ya hubiera, no sé, si no tuviera que contar con la libertad nuestra, ya el mundo estaría dividido, los que quieren y los que no quieren, ¿verdad? Pero Él cuenta con esa libertad que se puede llegar a acercar a Él con el paso del tiempo. Y para eso cuenta con nosotros. Y eso se llama la corredención, que es redimir ayudarle a redimir el mundo. Y como siempre, Dios es tan maravilloso, ¿verdad?, que justamente a cada una nos pone al lado personas a las que cuenta con que nosotras le ayudemos a acercarse a Dios. A vos sería tu marido, tus hijos, tus familiares, ¿verdad? Incluso, bueno, la suegra, la nuera, quien sea, ¿verdad? La sobrina, la nieta, la vecina, todo el mundo que está a nuestro lado, no solamente por las palabras, que también, ¿verdad?, sino con la oración, sobre todo con la oración. El ejemplo, la oración y la palabra, ¿verdad? Son el modo en el que podemos redimir con Cristo. Y eso Dios espera de nosotros con mucha ilusión. El no llevar la cruz arrastrando, ¿verdad?, como resignada. Porque resignación es una palabra poco generosa. Tenemos que querer la cruz, pero querer la cruz porque queremos a Jesús, ¿verdad?, no por la cruz en sí misma. Gólgota, Jesús fue llevado al Gólgota, al Calvario, ¿verdad? Gólgota es en arameo y significa cabeza, que es lo mismo que Calvario, que es en latín. Significa cabeza porque ahí se encontraban las cabezas de los que habían fallecido, de los que estaban ahí, de los que habían sido sacrificados. Después le ofrecen a Jesús, antes de morir, le ofrecen mirra, aloe y mirra, y no acepta ni siquiera ese pequeño gusto se dio Jesús, sino que rechazó, ¿verdad?, para sufrir todo lo que podía sufrir. De hecho, no tuvo el atenuante de lo que podía hacer. Como era Dios, sufría menos. No, sufrió todo lo que podía sufrir como hombre, ¿verdad? Y de hecho, en ese momento que le dice Elí, Elí, lama sabactaní, ¿verdad?, justamente le llama porque humanamente siente el abandono, siente como un abandono que Dios permitió, ¿verdad? Dios gestó, digamos, como para que realmente Él hasta la última gota ofrezca su dolor por nuestra conversión, ¿verdad? Se cumplen las profecías,
¿verdad? El 35 que dice que le dieron a beber la mezcla, ¿verdad? Vino mezclado con hiel, que rechazó, ¿verdad? Y eso dice en un salmo, en el Salmo 22. Y después, Elí, Elí, lama sabactaní, también está en el Salmo, en otro Salmo. No sé si anoté bien, pero dice Salmo 22, capaz que es el mismo. En el mismo Salmo están las dos cosas. Entonces, la muerte, ¿verdad? Sabemos que es la separación del cuerpo y del alma. Entonces, el alma va a la eternidad y el cuerpo se desintegra para volverse después a unir al alma, el día de la resurrección. ¿Verdad? Y Jesús muere, se separa el alma del cuerpo, muere, realizando así la salvación del género humano. Nos salva del pecado. Eso lo sabemos de siempre, lo pensamos, lo decimos, pero es algo grandioso, ¿verdad? Que no tiene comparación alguna, no existe nada igual que todo un Dios haya muerto, ¿verdad? Todo un Dios haya muerto es más que Dios que se haya hecho hombre, ¿verdad? Es un Dios que muere hecho hombre, ¿verdad? Por eso puede morir, porque Dios no muere, ¿verdad? En ese momento de la muerte se desgarra el velo del templo y eso implica que empieza la vigencia de la nueva alianza, que es sellada por la sangre de Cristo, ¿verdad? Una alianza que es la nueva alianza, que no es el Antiguo Testamento, ¿verdad? La antigua alianza. Esta es la que es sellada con la sangre de Cristo, que nos abre el camino hacia Dios. También a continuación nos dice que algunos muertos resucitaron, ¿verdad? Y realmente se entiende que esos muertos resucitaron a la manera de Lázaro para volver a morir, ¿verdad? Después los incrédulos que estaban ahí, al ver los grandes acontecimientos, decían, este era hijo de Dios. O sea, fue tan grande, tan fuerte todo lo que sucedió, que les llevó a exclamar que veían a Jesús como hijo de Dios. ¿Verdad? Una cosa que hace notar el Evangelio, porque es así, ¿verdad? Que al pie de la cruz solo estaban las mujeres y Juan, y los que no le querían, ¿verdad? Los soldados. Siempre la Iglesia afirma que la mujer es más fuerte y más valiente que los hombres, que los varones, ¿verdad? Todos somos hombres. Y por eso estaban al pie de la cruz, ¿verdad? Eh, la mujer que no es dejada de lado en la iglesia, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es la mujer la que da a luz, ¿verdad? Al ser humano. Y bueno, justamente en ese dar a luz está la razón de su fortaleza, ¿verdad? Porque parirás con dolor, ¿verdad? ¿Qué miedo tiene ahora la gente, ¿verdad? Bueno, todos tenemos miedo del dolor, ¿verdad? En realidad. Pero muchas personas dicen que algunas incluso llegan a no querer tener hijos por miedo al dolor, ¿verdad? Otras pensando que de una u otra manera es menos doloroso, ¿verdad? Y en realidad todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? El modo natural es el mejor y el querido por Dios, aunque tenga todo su dolor, pero después la mujer se olvida de lo que sufrió, ¿verdad? Alguna de ustedes lo habrá vivido en carne propia, ¿verdad? De una u otra forma. Bueno, y a continuación Jesús es bajado de la cruz, le recibe su madre, la Virgen María, y es sepultado. Es sepultado, bueno, esa parte no leímos todavía. Leo. Dice, al atardecer
fue un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato entonces ordenó que se lo entregara. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro suyo, que era nuevo y había mandado excavar en la roca. E hizo arrimar una gran piedra a la puerta del sepulcro y se marchó. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente de la Parasceve, se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor dijo en vida: al tercer día resucitaré. Manda pues custodiar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y sea la última impostura peor que la primera. Pilato le respondió: ahí tenéis la guardia, id y custodiad como sabéis. Ellos marcharon y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, y ahí termina el capítulo 27, ¿verdad? Todas sabemos cómo sigue, ¿verdad? Que Jesús resucita. Pero en esta parte habla de la parasceve, ¿verdad? Que es la preparación. Significa preparación, porque era el sábado, ellos ya no podían hacer nada, los judíos, ¿verdad? Ya no podían hacer ningún trabajo y todo hacían antes, ¿verdad? Dejaban todo preparado para el sábado no hacer nada. Cosa que nosotros pasamos a domingo, ¿verdad? Y no es tan así, no es tan estricto como era el judaísmo, ¿verdad? Entonces, sellaron la entrada, ¿verdad? Sellaron la entrada y pusieron guardia, por temor a los discípulos, y se imaginan que tenían miedo a los discípulos, pero ellos habían huido, habían sido cobardes, no habían acompañado a Jesús, le dejaron solo, ¿verdad? Habían huido. Y sin embargo, de todas maneras, ellos tienen temor a los discípulos. Y justamente ese esfuerzo que pusieron por sellar la piedra, por poner guardias, son la mayor prueba de la resurrección, ¿verdad? Porque si no hubieran hecho eso, se hubiera dicho, bueno, ¿y cómo se sabe que realmente resucitó, ¿verdad? Y realmente eso ayuda, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Con la crucifixión y muerte de Jesús, ¿verdad? Que muere en la cruz por amor al hombre, por amor a la humanidad, para traerles, o abrirles, mejor, abrirles las puertas del cielo, ¿verdad? En ese momento, cuando vimos la pasión, ¿verdad? En ese momento se abre, se pega un grito, parece el demonio, y cae una gota de su sangre, ¿verdad? Esa sangre que justamente es la que salva al mundo, es la que limpia de pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado original, ¿verdad? Entonces, que esto nos lleve a agradecerle mucho a Jesús, ¿verdad? Agradecerle mucho, que es el mayor agradecimiento, es acompañarle en la cruz, es darle a conocer a los demás, ¿verdad? No quedarnos calladas, sino que ser apóstoles, ¿verdad? Porque somos apóstoles para dar a conocer a Jesús a los demás. Entonces, que esto nos lleve a esto, a aprovechar, a agradecerle, a quererle, ¿verdad? Y ayudarle a esa redención que para nosotros es la corredención.